Muy bien, vamos a hablar sobre la ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar sobre por qué Rodríguez Larreta y la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires insisten con discutir algo que nadie discute, que es sobre la presencialidad de los niños en la escuela, sino que lo que se está en discusión es que en el momento, recién lo hablábamos con el doctor Hugo Pixi, que en el momento más difícil de esta segunda ola, en la que estamos haciendo todo lo posible por vacunar, para, para reducir los daños, entonces yo ubicaría en el 35% al gobierno de la ciudad, ese 35% de la población que no ayuda, digamos. Horacio está Bueno, ahí. Horacio, estás ahí. Entonces, bueno, para hablar sobre este tema, vamos a entrevistar al legislador por la ciudad de Buenos Aires, a Santiago Roberto. Lo tenemos en línea. Santiago Roberto, ¿cómo te va? Víctor Colombano te saluda. Está Joaquín Gómez y Lorena Perdomo también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. Mira, vamos a empezar por ahí, acá. Mira, recién hablábamos con, no sé si lo ubicás, al infectólogo Hugo Pixi, que es parte del equipo de asesores de Presidencia de la Nación, y nos comentaba que hay un estudio, que hay un 35% de la población que no se compromete, que no ayudó en esta pandemia. Y viendo las actitudes de Rodríguez Larreta, de la ministra de Educación, ¿lo ubicaríamos dentro de ese 35%? Sí, no sé si a Larreta, a la ministra sola, digamos, me parece que la mayoría de los dirigentes del arco opositor que no están a la altura de las circunstancias, ¿no? En estos momentos tan difíciles, tan dramáticos, que necesitamos que todos los argentinos nos unamos para transitar de la mejor manera posible esta pandemia. Ellos lo único que hacen es poner palos en el camino, tratar de boicotear todas las propuestas que hace el gobierno nacional, y en realidad son momentos que la gente tiene mucho miedo, mucha angustia, mucha incertidumbre, y desde la clase dirigencial, desde la política, deberíamos llevar un discurso uniforme para llevar certezas, ¿no? Y lo que no quita que nos demos las discusiones que tengamos que dar, pero puertas para adentro, en los canales de televisión, en los debates radiales. Me parece que nosotros tenemos que llevar tranquilidad a la población. Ya bastante con lo que están viviendo por la situación financiera, por todo el tema vinculado a la enfermedad, a la crisis sanitaria, y me parece que dejan mucho que desear, ¿eh? Es muy triste lo que se está viviendo. Mira, yo el otro día estaba hablando con un papá de una escuela, de una cooperadora, que participa en una cooperadora de la Comuna 7, que le llegó una nota del gobierno de la ciudad diciéndole que no le iban a dar más los elementos del alcohol en gel, sino que lo tenían que proveer ellos. ¿Esto está pasando en las escuelas? Sí, es el reino del revés. Cuando más se necesita la presencia del Estado, el Estado se retira. Sí, tiene que ver con una notificación que han cursado a mediados del mes de mayo, en donde le trasladan toda la responsabilidad a los miembros de las cooperadoras para la adquisición de los elementos que tengan que ver con la higiene, alcohol en gel. La verdad es una vergüenza, una locura, y es el sinsentido total, pero tiene que ver con la mirada que tiene el PRO en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la concepción que ellos tienen de cuál es el rol del Estado. Lo triste es que en momentos de pandemia, cuando uno pensaba que el rol de la salud pública, la educación, el rol del que debe afrontar el Estado, como para cuidar los puestos de trabajo, dinamizar el consumo, sería algo indiscutible. No, ellos tienen una concepción totalmente distinta al Estado, lo siguen retirando de áreas esenciales, y el rol del Estado para ellos es
seguir garantizando la venta de tierras públicas, seguir garantizando los negocios para unos pocos empresarios amigos de ellos. Pero bueno, es la discusión que hay que dar en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Me da la sensación que todos los vecinos y vecinas de la ciudad están comprometidos. El rol de las cooperadoras siempre ha sido muy destacable, más en estos momentos de pandemia, pero bueno, ante mayor compromiso de los padres, el Ministerio de Educación, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez se retrae más y no cumple con sus obligaciones. Pero realmente es, la verdad que es una irresponsabilidad dejar en manos, sobre todo, además, sobre si no tuvieran otra responsabilidad de los padres, que se ocupen de las colegios, ¿no? En el momento de angustia, ¿no? Claro. Angustia por su situación económica, angustia por tener que salir a trabajar y tomar todos los recaudos posibles para no enfermarse, no por uno mismo, sino también por no trasladar la enfermedad a sus hijos, a sus padres. Esta segunda ola, el virus, la cepa es mucho más dañina. Está estudiado que el 80% que ingresa a las terapias intensivas de las personas, mucha gente joven, sin ningún tipo de antecedentes de enfermedades, fallece, aún contando con respirador. Entonces, ante toda esa angustia, este momento tan difícil, ¿para cómo van a trasladarle la responsabilidad que compren los elementos de limpieza de las cooperadoras? Más que nunca el Estado debería cumplir ese rol, y de hecho uno de los planteos que nosotros hicimos a principios de este año es que se duplicara los recursos que brindaron la cooperadora, pero no para comprar, para suplir las responsabilidades del Estado, del Ministerio de Educación, sino para brindar más ayuda a los docentes, a los padres, a toda la comunidad educativa. Pero bueno, es la mirada de Acuña, es la mirada de Larreta, una ciudad que me parece que no tiene nada que ver con todos nosotros. Quería preguntarte, siempre que hablamos con algún legislador se lo preguntamos por si hubo algún cambio en esta mirada, ¿no? Hoy, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación admitía que evaluaban la posibilidad de un segundo IFE o llamarlo de alguna otra manera, ¿no? ¿Qué propuestas económicas a la clase media o a los o a la pequeña y mediana empresa, a los comerciantes hay desde el gobierno de la ciudad? Políticas genuinas, ¿no? No, nada. De hecho, este jueves en la sesión se va a tratar una exhibición de pagos de ABL, de ingresos brutos para gimnasios y sectores de sanatorios. Lo que nosotros estamos reclamando al Estado de la Ciudad de Buenos Aires es que con eso no basta, porque en momentos de crisis lo primero que hace la gente es dejar de pagar los impuestos. Entonces, esos son ayudas que en estos momentos no son suficientes después de un año y meses de pandemia. Nosotros entendemos que la ciudad tiene los recursos suficientes para poder dar algún tipo de ayuda dineraria, ya sea para sostener el pago de los trabajadores, o en el caso puntual yo he presentado a principio del mes de mayo una ayuda financiera para aquellos pequeños comerciantes que son inquilinos, que pagan alquileres de locales comerciales y que por el momento de crisis que estamos viviendo o tienen morosidad del pago o directamente están pagando parcialmente. La propuesta mía consistía en reducir en un 40% el dinero, la partida presupuestada para este año para arreglar veredas. ¿Qué vecino se va a enojar que le arreglen un 40% a las veredas y que ese dinero sea para sostener el empleo de los comercios barriales? Bueno, esas son las cosas que nosotros queremos debatir en la legislatura porteña, y la mayoría absoluta del oficialismo hace que ni tengamos un lugar para discutir, tú estás equivocado o hay otra idea. En su momento estamos con la discusión de clases presenciales o virtuales. ¿Qué distinto sería si cada uno de los chicos que concurren a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires desde el Estado se le garantizara la conectividad o un elemento para conectarse, una computadora? Entonces, la discusión sobre la virtualidad sería totalmente distinta y no hace falta discutir que la presencialidad es mejor. Está claro
del contacto con los docentes, que los chicos necesitan socializar con sus padres, eso es indiscutible, pero en el momento de la pandemia que estamos viviendo, con el nivel de contagios, es muy riesgoso exponer a los chicos, a los padres, a los docentes, a la exposición al virus. Entonces, ¿sabes qué? ¿De dónde planteamos sacar los recursos? Con lo que paga el Estado de la ciudad a Cablevisión para mantener wifi en las plazas públicas, en las estaciones de subterráneos, en las estaciones de Metrobús. Si ese dinero se volcara tranquilamente con esos fondos, se podría garantizar la conectividad de los chicos que concurren a las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esas son las discusiones que queremos dar en la legislatura, y el oficialismo se niega a dar el quórum, a debatir, a abrir el juego en el ámbito legislativo. Es la postura que viene teniendo desde siempre. Lo grave y lo preocupante es que en un momento tan preocupante, de tanta crisis como lo que estamos viviendo producto de esta pandemia del COVID, sigan con esa misma tesitura de que la legislatura tiene una agenda totalmente alejada de los problemas de los vecinos, a la realidad que están viviendo los vecinos de la ciudad. Santiago, te hago una consulta porque no sé si entendí mal. El gobierno de la ciudad le paga al grupo Clarín, o sea, a Fibertel, por la señal del Wi-Fi sí, que tiene en las plazas, en el subte, entonces... Sí, en las estaciones de Metrobús. Sí, es un contrato que te diría que es uno de los pocos contratos que se actualiza año tras año por encima del nivel de la inflación. Recordemos que el gobierno de la ciudad le cedió terrenos, ¿no? No, le cedió, tiene contratos para depósitos de subterráneos. Claro. El grupo Clarín es uno de los principales beneficiarios por la pauta oficial, que hace que en estos temas no se puedan estar discutiendo en los principales medios de comunicación. La verdad que es un gobierno que destina sus recursos prioritariamente a esto que planteaba en un momento, a garantizar los negocios a los grupos de empresarios amigos y no a resolver los problemas a los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Santiago, ¿qué tal? Joaquín te habla, buenas tardes. Buenas tardes. Me quedaba con esto que decías vos. Yo como ciudadano porteño creo que la legislatura en este tiempo, desde que comenzó la pandemia, la legislatura comandada por el oficialismo, claramente de Horacio Rodríguez Larreta, no estuvo a la altura de las circunstancias, promoviendo algún tipo de ayuda socioeconómica, alguna política pública en cuanto a ayudar al porteño a pie. Como decías vos, y el propio Santilli lo dijo en la entrevista que dio el viernes por la noche, mientras antes de que anunciara cómo se seguía la nueva etapa con las nuevas restricciones, decía que en la ciudad de Buenos Aires las pymes son los comercios, y desde que arrancó esta pandemia, como decías vos, no hubo ninguna sola medida que beneficiara a los comerciantes. Entonces, es como este doble discurso que tienen, tanto con la educación como con los comercios, de que en los medios te dicen una cosa, pero después cuando hay que ejecutar alguna medida, ya sea en cuanto a educación, ellos bajan el presupuesto año tras año, y la ayuda a los comercios nunca llegó. No, claramente. Tiene un doble discurso. Es así, a mí me encantaría vivir en la ciudad que ellos anuncian en sus conferencias de prensa, en lo discursivo, ¿no? Que uno va a lo coteja con la realidad, con las vivencias de lo que sucede en el ámbito de la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, lo que pasa con los enfermeros, es algo indefendible que no tengan un reconocimiento por la labor que realizan. Uno de los planteos que hice hace muy poco con los recursos que está pagando la Ciudad de Buenos Aires por mantener esos jardines verticales que hay en algunos túneles o en los puentes que están arriba del tren Sarmiento. Con esos recursos se podría brindar un bono de 9.500 pesos por 6 meses a los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un montón de cosas que se podrían hacer, que existen los recursos. Lo que necesitamos es un gobierno con una decisión política a hacerlo y que reordene sus prioridades. Si la prioridad es mantener los jardines verticales o el wifi en las plazas, y que los docentes o que los chicos no tengan conectividad, o que los trabajadores de la salud, que son de todos los trabajadores precarizados, los más precarizados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tengan un salario digno, un reconocimiento en el momento de estar viviendo, bueno,
Esas son las discusiones que tenemos que dar. El problema de los comercios barriales, que como bien dice Santini, son las fábricas de la Ciudad de Buenos Aires, comercios barriales y el turismo, son las principales dadoras de trabajo para los porteños. Es un problema que no es de ahora, sin duda se ha agravado por este año y meses de pandemia, pero mi primer proyecto que presenté planteando la emergencia económica de los comercios barriales, los comercios a cielo, de los centros comerciales a cielo abierto, Avenida Trompirato, Avenida Nuevo, Avenida Avellaneda, yo el primer proyecto que presenté en ese sentido data de octubre del año 2019, fin del gobierno de Mauricio Macri, que ya estaba en una crisis muy severa que sin duda se ha agravado. La discusión es de dónde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos suficientes para brindar una ayuda económica. La otra discusión que queremos dar, que desde el inicio de mi mandato como legislador de la ciudad vengo planteando en cada una de las oportunidades que tengo, es ¿para qué nos sirve a los porteños tener un banco como el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene más de 28.000 millones de pesos de utilidades para repartir? Che, en esta pandemia, en esta crisis tan grande que estamos viviendo, ¿no podríamos utilizar esos recursos para volcarlos en ayuda concreta para los pequeños comerciantes, para la educación, para los sectores más vulnerables? Bueno, esas son las discusiones que queremos dar. Desde el Frente de Todos hemos presentado más de 150 propuestas en este sentido que les estoy contando para poder transitar la mejor manera posible esta pandemia. No ha sido tratada ni una. El banco, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no le puede cobrar un impuesto extraordinario de ingresos brutos al sector financiero, que son los grandes ganadores de la época del gobierno de Macri? Bueno, esas son las discusiones. Hay un montón de recursos, lo que tenemos que ver es la prioridad y cuál es el rol del Estado. Que es la discusión que queremos dar y que estamos conversando con todos los vecinos en cada una de las oportunidades que tenemos. Santiago, te habla Lorena Perdomo. Yo te quería preguntar porque a mí me importa mucho la parte de cultura en la ciudad, porque es una de las ciudades más grandes y que más cultura y personas que trabajan en ese ambiente tiene, y hubo un abandono desde ciudad, porque la ayuda que se recibió en el 2020 fue de Nación, de ciudad no hubo nada para esa gente que trabaja, que come, que vive, que alquila, que tiene hijos. Sí, la semana pasada, creo que el viernes, hubo una reunión de la Comisión de Cultura muy movida por ese tema, y el planteo de los diputados que representan al Frente de Todos tiene que ver con eso, ¿no? Porque también se está tratando un proyecto para eximirlo de ingresos brutos, del impuesto a ABL. Son paliativos, no ayudan para nada. La gente necesita recursos directos, constantes, sonantes, y la ciudad lo puede hacer. No puede ser que se vuelque solamente en la ayuda que puede dar la Nación, que ha sido muy importante, sí, ¿no? El sector cultural, me animaría a decir, uno de los más importantes del Ministerio de Cultura de la Nación. Ahora, la ciudad más rica del país, de la región, con un montón de recursos, con un presupuesto, con fondos propios, no brinda ningún tipo de asistencia financiera, y la Nación, que la encontramos endeudada, fundida, sin ningún tipo de posibilidades, hace un esfuerzo enorme. Bueno, estas son las discusiones de vuelta que queremos dar en la legislatura porteña, y principalmente que la legislatura tenga una agenda que coincida con los problemas de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado tratamos 966 proyectos, solo 4 vinculados a la pandemia, y de esos 4, 2 tenían que ver con exhibiciones de pagos de impuestos de la ciudad a los sectores gastronómicos y hoteles. Ninguna ayuda concreta para los vecinos. Santiago, para ir cerrando, te quería hacer una pregunta, porque a mí me quedó dando vuelta lo que decían de este contrato que tienen con la empresa de comunicación. ¿Y en ese contrato no se pensó en los barrios de emergencia, en dar wifi también ahí? No, por eso es la discusión. Nosotros desde el Frente de Todos tenemos un proyecto más grande que significa obras de infraestructura. El año pasado, en la pandemia, que fue algo también después tomado por el ENACON, lo que planteábamos nosotros es que con el dinero que se ahorró el Ministerio de Educación por tener la mayoría de las escuelas cerradas en gran parte del año pasado, con esos recursos tranquilamente se podrían haber comprado chips móviles para entregarle a los chicos para garantizar la conectividad.
son proyectos que todavía no han sido tratados en la reunión de Comisión de Educación. De hecho, en este año, donde la agenda educativa está en primer orden, una sola vez se reunió la Comisión de Educación en la legislatura porteña. Nosotros tendríamos que estar en forma permanente, deliberando, convocando cuáles son las mejores alternativas, las mejores formas de transitar esta pandemia. La legislatura no se reúne, no sesiona, y cuando lo hace es para aprobar convenios urbanísticos, para aprobar negocios vinculados a la venta de tierras públicas. Repito, una agenda que no tiene nada que ver con los problemas de los vecinos, no tiene nada que ver cómo transitar de la mejor manera posible esta pandemia. Bueno, estamos hablando con el legislador Santiago Roberto. Queríamos agradecerte, Santiago, por haber comunicado con nosotros y haber sido tan claro sobre toda la situación en esta ciudad fantástica que nos propone Larreta y que la realidad lamentablemente es otra. No, al contrario, gracias a ustedes. La verdad que es fundamental poder conversar de estos temas vinculados a la legislatura. Me parece que el cambio tiene que ver con el compromiso de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Tenemos la herramienta, tenemos las leyes, tenemos los recursos. Hay 60 diputadas y diputados que somos sus representantes. Es el momento que nos conozcan los vecinos y que nos vengan a exigir rendición de cuentas de nuestros actos. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dejamos de hacer? Y no tengo duda que ahí con ese cambio colectivo vamos a poder recuperar esa Buenos Aires que todos queremos. Así que muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Un saludo, chao. Hasta luego. Hablábamos con el diputado Santiago Roberto, miembro del bloque del Frente de Todos. Para terminar esta nota les quiero decir esto, mire. Todo lo que hablamos tiene que ver con una sola cuestión, que es la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, que no es por una falta de recursos o reducción presupuestaria, como ellos dicen, que la falta de fondos. Es una decisión política, es cómo se usan los recursos y los fondos. Y les voy a dar una simple comparación y nos vamos a la pausa. La ciudad de Buenos Aires tiene 612.000 millones de presupuesto para el 2021. Córdoba, que es una ciudad grandísima, tiene 440.000 millones. Toda la provincia. Toda la provincia. Mendoza, toda la provincia, tiene 207.000 millones. Formosa, que es una provincia pobre, sí, que podría quejarse, tiene 120.000 millones. La Matanza, que superpoblada, vecina, que tiene pobreza de verdad, tiene 19.760 millones de pesos. Y por último, quise poner también otro municipio para que nosotros veamos esa diferencia. Merlo, un municipio de la ciudad de Buenos Aires que tiene pobreza también y que podría quejarse, podría decir, tiene 11.115 millones de pesos. Entonces, la verdad, es una decisión política. No es que te sacaron y vos te quedaste empobrecido.